Revitalización turística en la Mesa Cundinamarca a partir del reciclaje arquitectónico de la estación ferroviaria La Esperanza. La tesis plantea recuperar y reciclar la estación ferroviaria La Esperanza y su sistema con base en un modelo turístico, estableciendo la importancia e identidad que la caracteriza mediante la valoración y reinterpretación del inmueble en relación a elementos culturales, ambientales y recreativos, brindando a la población flotante un punto turístico consolidado entre su patrimonio y las cualidades paisajísticas e históricas establecidas en su contexto, beneficiando el desarrollo de la población local, determinando así la satisfacción y apropiación sobre el sistema ferroviario con el fin de potencializar el turismo en la Mesa Cundinamarca, siendo este el sector económico más activo del municipio. En contexto general, la llegada del sistema ferroviario a Colombia se generó un profundo cambio en las ideas de tiempo y movilidad, estableció tipologías arquitectónicas reflejadas en sus estaciones. Fue un modelo que permitió la conexión entre ciudades principales con los nacientes poblados y provincias. Actualmente, el sistema ferroviario en Colombia se encuentra en decadencia, con edificios faltos de función, sin apropiación social y poco conocimiento de su historia, donde se observa el abandono de sus infraestructuras. Sin embargo, en muchos de ellos se han reutilizado sus vías férreas con otras ocupaciones como vías verdes, ciclovías, corredores, entre otros, aunque aún se plantea qué hacer con los edificios ferroviarios. La estación La Esperanza nace en 1911, contando con un gran atractivo turístico debido a su típico sistema de movilidad, por ser la estación central de la denominada forma en Z, constituida por 5 estaciones: El Ocaso, La Pesquera, La Esperanza, La Salada y Doima. Esta forma se caracterizaba por el impedimento del tren para girar, debido a sus particularidades terrenales. En solución a esto, se formó un sistema donde la locomotora tomaría un sentido contrario y retrocedería para tomar de nuevo el rumbo. Fue tal el impacto de la arquitectura de la estación que se transformó en el hito de referencia del poblado, que vieron en el inmueble una imagen de distinción. Actualmente, la estación se encuentra abandonada y deshabitada, a excepción de 2 áreas con usos incoherentes de capilla y carnicería, inclusive con la posibilidad de colapsar por su avanzado estado de deterioro, esperando intervenciones que favorezcan su puesta a valor y sean pautas de su propia sostenibilidad. Esta estación, junto a San Javier y San Joaquín, establecieron la conurbación de la Mesa. El municipio dispone del turismo como su mayor fuente de ingresos, con un 30% de dependencia económica, seguido por la agricultura y la ganadería. Se ubica a 64 kilómetros de Bogotá, siendo la capital su principal fuente de ingresos. En base a lo mencionado se genera la pregunta: ¿cómo potencializar el turismo del municipio? A través del reciclaje arquitectónico del inmueble patrimonial, relacionando la historia e identidad propia de la estación y las cualidades ambientales del contexto inmediato. Las teorías sobre cómo intervenir el patrimonio siempre han estado dentro del ámbito de preservación y conservación arquitectónica, dando principalmente la idea de museificar el inmueble en cuanto a su función pese a su inexistencia, generando actuaciones cerradas e incoherentes, evidenciando la imprecisión al actuar en 3 aspectos. Primero, saber en qué consiste el patrimonio ferroviario. Segundo, qué hacer con el patrimonio abandonado. Y tercero, bajo qué elementos intervenirlo, dando por resultado un inmueble con grandes potencialidades por su historia y contexto, desperdiciados por el no saber actuar frente a estos. Es por esto que se genera una propuesta arquitectónica y urbana rural basada en el reciclaje de la estación ferroviaria de La Esperanza en términos turísticos, ambientales y culturales. Para resolver dicho objetivo se plantean 4 procesos: estudiar y desarrollar el modelo de reciclaje y reutilización arquitectónica. Precisar las relaciones físicas entre la estación ferroviaria y sus recursos paisajísticos. Consolidar y adecuar la ruta turística existente. Y revitalizar el espacio público en la estación del tren y su contexto inmediato. En contexto histórico, el ferrocarril en Colombia se desarrolló como una estrategia para la unificación del país, que buscaba trazar su propio camino a la modernidad. Se pretendía relacionar adecuadamente un territorio difícil y desarticulado, para poder mejorar sus capacidades de intercambio entre municipios. Las estaciones del ferrocarril fueron espacios de interacción social y ocupan un lugar destacado en la memoria individual y colectiva de las comunidades en las que se encuentran. Centrándonos en la historia de la estación La Esperanza, esta hacía parte de la línea férrea Girardot a Pulo-Facatativá. Dicha fue autorizada en 1873, sin embargo fue hasta 1881 que comenzaría su construcción, inaugurando el primer tramo de Girardot a Tocaima en 1886 y posteriormente a Pulo en 1888. En 1908 el ferrocarril de Girardot arriba a Facatativá. Finalmente, en 1911 nació la estación La Esperanza, volviendo obligatorio su paso en esta.
En 1953 se entabló el declive del sistema ferroviario y posteriormente el abandono de la estación. Sobre la importancia de la preservación del patrimonio ferroviario, Galbao realizó una encuesta donde demuestra que el 43% de la población prefiere la relación entre la preservación del patrimonio para su uso turístico y la importancia de demostrar el modo de vida pasado. Para Acevedo se debe partir del análisis de la estación desde el reflejo patrimonial, el cual traza que la importancia no está en un solo elemento, sino que nace de la dinámica con los diferentes valores y atributos presentes en su contexto. Estas relaciones deben producir cambios y transformaciones en el territorio, siendo crucial la percepción de los modelos y las formas que originaron los trazados ferroviarios en la conformación del paisaje, para hacer el escenario idóneo en la interacción entre el patrimonio, el paisajismo y la cultura. Para Goodey y Murta, la recuperación del edificio histórico debe ser interpretado y desarrollado como recurso de la industria turística, estableciendo contacto con el visitante para ampliar el conocimiento del lugar. Para Rojas, el territorio se transforma en el telón cultural que interactúa con el sujeto que valora el inmueble, interviniendo las estaciones no solo destinadas al transporte, sino a usos complementarios, teniendo en cuenta el estudio de su contexto. Por ende, los cambios producidos requieren una nueva arquitectura y la adaptación de la ya construida. Se pueden establecer prácticas de valoración del patrimonio ferroviario como medio revitalizador de las áreas, posibilitando la recuperación de su valor histórico, con un plan turístico local, potencializando el atractivo cultural y aumentando el flujo de turistas. Hale y Díaz refuerzan la necesidad de planes turísticos que incorporen la organización de recursos locales, la recuperación, la puesta en valor del patrimonio y la mejora e instalación de la infraestructura, ampliando la oferta y el ciclo de vida de los productos, integrando dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales. En base a lo mencionado, Sánchez estudia el caso de la Inspección La Esperanza, presentando una gran variedad de aspectos turísticos en la categoría de recursos naturales y culturales, principalmente en el Ecoparque de las Monjas, destacando una variedad de atractivos de gran aporte para el desarrollo turístico del municipio como lo son la Estación La Esperanza y su vía férrea, basada en la identidad de la inspección, con respecto a su historia como antiguo sistema de movilidad e hito de apropiación por parte de la comunidad, y actual punto de partida del sendero turístico. El Hotel Paraíso Terrenal como complemento histórico de lo que fue la estación con respecto a la llegada constante de visitantes, y actual en cuanto al gran potencial turístico de la inspección. El río Apulo como factor dominante en el paisaje, contando con aguas blancas, láminas de agua en reposo, siendo un recurso hídrico de suma importancia, de gran visual y de gran aporte con respecto al ecoturismo. El sendero ecológico caracterizado por la gran variedad de vegetación, las formas de sus paisajes, sus texturas, por un mosaico de pastos arbolados, algunos factores de vegetación secundaria, la biodiversidad de flora y fauna y la presencia de algunos predios complementarios. La casa del expresidente Pumarejo como sitio de interés cultural y apoyo patrimonial en relación a la conexión entre el paisajismo y la identidad histórica. Y el Salto de las Monjas como último y mayor atractivo, caracterizado por la belleza natural, enmarcada por la pureza y abundancia de sus aguas, la presencia de la cascada con elementos adicionales como rocas y vegetación. Reyes, Torres, Villarraga y Mesa determinaron que la estación del ferrocarril tiene el mayor valor a causa de las características históricas que permiten que este recurso pueda ser reinterpretado para transmitir información a los visitantes, por su importancia en comparación con el Salto de las Monjas, que tiene un fin de esparcimiento y disfrute para los turistas. Para concluir, se debe partir del ámbito urbano-rural, estudiando el contexto inmediato de la estación a intervenir, en relación a su paisaje, sus fuentes hídricas, hitos culturales y la línea férrea, proponiendo la conexión de estas cualidades por medio de senderos consolidados, manteniendo así la estación de ferrocarril como punto de partida del sendero turístico, en donde se plantea incorporar conceptos de reutilización y reciclaje arquitectónico con nuevas asignaciones funcionales, y el diseño de un nuevo equipamiento moderno que complemente el programa y garantice la sostenibilidad del bien patrimonial.